Seguimos esta noche en Minuto 1, marcando el punto de encuentro con la realidad, clarificando la realidad como vamos a estar durante todo este 2020. Aquí no nos tomamos vacaciones, es necesario seguir clarificando la realidad para estos tiempos que corren, tiempos en que habrá notado cómo mentiras se van cayendo, cómo las operaciones armadas a través del poder político, mediático y judicial se comienzan a caer. Como estábamos hablando en la hora anterior, que este documental realizado en Netflix sobre Nisman, altamente recomendable, hace caer la mentira del asesinato de Nisman. Esa mentira que instaló el poder político, mediático y judicial para llegar al poder en el 2015, carancheando, utilizando la muerte del ex fiscal para llegar al poder. Eso se les cae a pedazos, es otra de las mentiras que armaron que se les cae a pedazos. Hoy, reunión muy importante, enseguida vamos a estar con el intendente de Campana y con el intendente de San Isidro de la oposición, reunión importante de los intendentes de la oposición en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof, primer encuentro, y el jefe de gabinete Carlos Bianco, esto decía tras el encuentro. La reunión fue muy positiva, entiendo que muy constructiva para todos. Básicamente se trató de una reunión en donde el gobernador hizo un raconto de la situación en la que hemos encontrado la provincia, con los múltiples problemas, algunos problemas que son más estructurales y otros problemas más coyunturales, problemas de financiamiento puntualmente que nos tienen preocupados por los altos vencimientos de deuda fundamentalmente que tenemos en el corto plazo, pero en general tanto en el año, que ascienden aproximadamente a los 200.000 millones de pesos, como para todo el periodo de gobierno, que serían aproximadamente unos 9.000 millones de dólares de vencimientos. Después se hizo un repaso de las primeras medidas que se han tomado y se los invitó a los intendentes a trabajar en conjunto. El gobernador fue muy claro y explícito: acá no hay municipios de primera ni de segunda, son lo mismo los grandes municipios del conurbano que los municipios del interior, y tampoco se van a hacer diferencias por el color del partido político que representa el intendente. Muy bien, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, opinaba también tras la reunión. Fue una muy buena reunión, duró alrededor de 1 hora y media. Escuchamos la visión del gobernador, sus ejes de gestión prioritarios para los próximos meses: salud, educación, temas vinculados a la infraestructura, obviamente la preocupación social. Y recibimos la voluntad de trabajar en conjunto, que para nosotros es central, lo planteamos en su momento. Respetamos mucho el voto de la gente, así que queremos trabajar con quien ha sido elegido. Los problemas son comunes, la verdad que en cada municipio tienen por ahí magnitud distinta, pero los problemas de la gente son comunes. Y esta provincia se arregla trabajando en conjunto, trabajando los intendentes y el gobierno provincial en conjunto. Así que tocamos varios temas y creo que fue una reunión muy productiva. Muy bien, se conoció hoy un nuevo procesamiento sobre la actual diputada nacional, exintendenta de Resistencia, Aída Ayala de Cambiemos. Irina. Otra vez procesada la diputada Aída Ayala, esta vez sin prisión preventiva. Es por una defraudación que se le atribuye cuando era secretaria de Asuntos Municipales dentro del Ministerio del Interior, junto con Rogelio Frigerio. ¿Por qué? Por derivar partidas de dinero a su provincia, más precisamente al municipio de Quitilipi. Y la sospecha de la jueza Zunilda Nirenberger, que es quien la procesa, sobre un trabajo del fiscal Patricio Sabadini, es que esto sirvió para pagar sobreprecios en la compra de herramientas y sobre todo de desmalezadoras. ¿Vos te acordás la discusión que hubo cuando Aída Ayala ya fue procesada en una causa por lavado y por enriquecimiento ilícito, donde sí le habían dictado la prisión preventiva? Porque se había planteado una situación muy distinta a la que se daba en ese momento con Julio De Vido. De hecho, esta diputada
continúa en libertad porque la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuando se dio esta discusión, terminó archivando la cuestión y dejándola para otro momento. Ahora acumula procesamientos Aida Ayala y la jueza Zunilda Nirenberg considera que tiene pruebas de este pago de sobreprecios en un arreglo que la incluyó, además de Ayala, a varios de sus colaboradores que también fueron procesados. Un mecanismo similar al que se le había atribuido también en la otra causa, en la causa anterior, que es una causa un poco más grande y más grave también, donde había arreglos con las empresas que se ocupaban de la recolección de residuos en Resistencia, donde Ayala había sido intendenta. Ayala, en este momento, la diputada de Cambiemos queda así más complicada. Nacional se habrían visto notablemente perjudicadas mediante la disposición de fondos en favor de la Municipalidad de Quitilipi para la adquisición de herramientas de trabajo, cuyo modo de aplicación exterioriza alarmantes indicios que sugieren la existencia de sobreprecios con la elusión del régimen de contratación local previsto para el caso. Esta es la maniobra que se le atribuye en esta ocasión a la diputada Aida Ayala, más complicada judicialmente. Y hoy, además, el gobierno oficializó el pliego del juez federal Daniel Rafecas como candidato a la procuración, Irina, también, ¿no? Sí, se oficializó la candidatura, se abre un proceso en el cual puede haber avales e impugnaciones, porque lo que viene después es una discusión para que el Senado le preste acuerdo, que seguramente ocurrirá en febrero. Lo que hoy se dio es el primer paso oficial para abrir este proceso que es tan importante porque es un proceso de escrutinio público donde la ciudadanía puede opinar acerca de acerca de la candidatura de Rafecas, que como ya hemos dicho, la función de quien sea el futuro procurador, si es que Rafecas, como todo parece indicar, consigue el acuerdo, va a ser sumamente importante porque va a tener que asumir una de las reformas centrales del sistema de justicia que ya anunció el presidente Alberto Fernández. La reforma judicial en general, con muchos aspectos, va a ser un tema clave de este año. El sistema acusatorio es el que tiene a cargo de aplicar el procurador o procuradora general de la Nación. En este caso seguramente será Rafecas quien se ocupe de esto. Va a ser un proceso paulatino, pero que promete un sistema más eficaz y más transparente. Muy bien, Irina, muchas gracias, ¿eh? Bueno, lo habíamos prometido, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, esta noche con nosotros. Gracias, Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Feliz año, ¿eh? Feliz año. Y bueno, esperemos que los argentinos tengamos un 2020 diferente, ¿no? Sí, yo creo que nos vamos a poner de pie. Yo tengo mucha esperanza, tengo mucha expectativa. Creo que nos hemos caído tantas veces, pero somos la Argentina, que nos ponemos de pie siempre, ¿no? Esto, el presidente lo decía en campaña, y creo que es real, es bien real. A veces nosotros contamos muchas las caídas, y el gobierno anterior, sobre todo Macri, permanentemente hacía hincapié en todas las veces que habíamos tropezado, y solamente nos hacía tener una sensación de culpa o de nostalgia. Y en realidad, es como dice Alberto, hay que ver cuántas veces, a pesar de habernos caído, nos hemos levantado. Y esta va a ser una vez más que nos vamos a levantar. Por eso yo tengo mucha esperanza. Bueno, han empezado, hoy esta mañana lo hablábamos también con el presidente, ¿no? Con un ritmo de trabajo infernal, de tomar muchas medidas prácticamente todos los días, ¿no? Estamos trabajando mucho, Gustavo, como sabes bien. Lo sabes vos, lo sabe tu audiencia, lo saben todos los argentinos y argentinas. La situación es muy complicada. El Estado ha perdido muchas capacidades. Fueron 4 años de un verdadero vaciamiento de capacidades de herramientas y de ejecución pública y de ejecución política. Y eso hace que, bueno, que si bien existe la memoria, porque hemos encontrado por suerte, esa memoria histórica que tiene nuestro Estado, el Estado argentino, de hombres y mujeres muy comprometidos con lo público, que le ponen el hombro, que salen adelante, y son parte de los que logran
llevar adelante las herramientas que estamos disponiendo, las políticas que estamos disponiendo. ¿Encontraron una situación más complicada de la que preveían en campaña? Sí, más complicada. La situación social obviamente que la sentimos todos, Sí. y ya todos lo percibíamos y ya todos somos parte del deterioro social y económico que iba dejando el macrismo y esta estela del macrismo, ¿no? Pero nosotros cuando llegamos al Estado, cuando llegamos al gobierno, empezamos a ver que había, bueno, muchísimas deudas que no estaban documentadas, no estaban documentadas de la forma en que se debió haber calculado cuál era el déficit fiscal, por ejemplo. Entonces, al día de hoy todavía estamos haciendo un recálculo de cuál es el déficit fiscal. Bueno, esto naturalmente que repercute en las cuentas públicas de lleno, porque ahí tenemos deudas de proveedores, programas que estaban desfinanciados, bueno, cuestiones tan concretas y tan palpables como el tema de las vacunas o de medicamentos, ¿no? Claro. Entonces, en esa línea, lo que nosotros encontramos es un deterioro mucho mayor del que pensábamos. Pero bueno, vos sabés bien que no es nuestro estilo, no somos nosotros no nos votaron para que nos estemos quejando, nos votaron para que resolvamos los problemas y así nos estamos dedicando día a día a tratar de agregar un poco más, una mirada distinta, agregar un poco más cuál es el cambio de prioridades que tiene el gobierno, cuál es el cambio de prioridades que le imprimen Alberto Fernández y Cristina como vicepresidenta. Bueno, ¿cuál es ese cambio de prioridades? Ese golpe de timón que hemos dado y que de a poco empezamos con las herramientas que tenemos a tratar de darle soluciones a los que menos tienen. Nosotros decimos que para llegar a todos primero tenemos que empezar por los que peor están, por los que están más abajo. Si nosotros podemos ir resolviendo de a poco a esos argentinos y argentinas olvidados, les podemos ir mejorando la calidad de vida de a poco, vamos a llegar a todos. Bueno, hoy en ese camino hubo novedades. Ustedes anunciaron que se congelan las tarifas de los servicios públicos, ¿no? De pasajeros. Y es un cúmulo de medidas, ¿no? El acuerdo de precios. El acuerdo del de 31. precios. ¿Precios cuidados ya lo lanzan? Lo lanzamos el día lunes, se termina la última negociación, el día martes ya está en funcionamiento el nuevo esquema de precios cuidados. Con fiscalidad, el Estado, ¿no? Recuperando esa fiscalidad necesaria para que los precios estén y que los productos estén, porque uno de los temas puntuales de precios cuidados es la accesibilidad, es decir, que el precio naturalmente que sea el que está en la planilla, pero también que el producto se encuentre, que el producto esté en la góndola. Entonces ahí, bueno, nosotros somos muy conscientes de que para eso necesitamos un Estado bien presente, ¿no? Este Estado mínimo neoliberal, con esa visión neoliberal que le imprimió Macri, este Estado mínimo cada vez más reducido y que solo deje en libertad al mercado para que resuelva bienes y servicios, porque lo hace con mucha injusticia y esto es lo que se fue provocando. Y estas no son las únicas medidas. Nosotros, por otro lado, bueno, en cuanto pudimos le dimos una recomposición de 5.000 pesos a los jubilados de la mínima, que eso fue en enero, ahora lo vamos a hacer nuevamente. En diciembre y ahora en enero. Lo hicimos en enero, nuevamente lo vamos a hacer en enero. Vienen los aumentos de marzo. Que van a ser para todos. Que son para todos los jubilados. Porque ahí se trata de confundir, dijeron congelaron jubilaciones no se cuando congelan las jubilaciones. No se ha congelado nada, exactamente. No se congelan las jubilaciones, no se congelan las paritarias. Estamos pensando en generar estos pisos de sumas fijas. ¿Hay resolución ya sobre ese tema? Estamos trabajando en resolverlo, en avanzar con los acuerdos que hemos tenido con las cámaras empresarias, con las gremiales empresarias y con el movimiento obrero. Trabajar en esto, con esta lógica. Nosotros los llamamos a todos los sectores a trabajar sobre acuerdos que son necesarios para poner de pie a la Argentina. ¿Cuáles son esos acuerdos necesarios? Que si vamos a dar un aumento, que si todos queremos dar aumento de sueldo, bueno, pero que las empresas, que las pymes, que los comercios lo puedan pagar. Bueno, esa es muy importante, la reunión que hicieron la semana pasada con todos los exponentes del largo empresarial, de pyme, social, gremial, que es una foto inédita en la Argentina, ¿no? Ese es nuestro método de trabajo, ese fue el puntapié inicial de este nuevo contrato social que queremos proponerle a los argentinos y a las argentinas. Que no es ni más ni menos que decir, bueno, a ver, que hay cosas que nos diferencian, pero naturalmente que hay cosas que nos diferencian. Que tenemos opiniones distintas, y lógicamente que tenemos opiniones distintas. Pero yo les aseguro que tenemos muchos más objetivos comunes que las cosas que nos diferencian.
muchos más objetivos comunes. Y cuando pudimos sentar en la mesa a movimientos sociales, a referentes de la CETEP, al lado del referente de la UIA, ¿no? Al lado de referentes empresarios, al lado de referentes del campo, al lado de el movimiento obrero, en su diversidad, la CTA, Moyano, los independientes, ¿no? La CTA, las dos CTA, en la diversidad, la CGT. Bueno, en la diversidad somos un pueblo diverso. No llevemos esto a tratar de homogeneizar y que todos pensemos lo mismo. No, aceptemos que pensamos distinto, pero la necesidad de poder sentarnos en una mesa y discutir estas cosas es importante. ¿Para los estatales también va a haber aumento? Claro, los estatales tienen un régimen distinto y tienen aumentos previstos ahora en enero y en febrero. Entonces, si bien tienen un mecanismo distinto, porque ellos vienen con una paritaria distinta, también van a estar contemplados en los aumentos, lógicamente. ¿Y de cuánto pueden ser? ¿Han estipulado qué piso pueden tener para los de menos salario, digamos, de los privados? Claro, eso es parte de la negociación. Todavía sigue abierta. Bueno, falta terminar de cerrar ese número, pero va a ser un número importante que tiene que ver, obviamente, que le pega sobre todo a la base de los asalariados, pero es importante tener en cuenta que refleja este espíritu solidario que tenemos, que estamos buscando nosotros, que sea la nave insignia de una gestión. Está bien. ¿Cuál es esa nave insignia? Bueno, que solidariamente todos pensemos que, bueno, que el que tiene posibilidad de tener un sueldo mucho más alto, quizás una suma fija no le represente tanto en términos de porcentaje, pero para aquel que cobra 15.000 pesos, 20.000 pesos de salario, bueno, es muy importante una suma Pero que fija. además después eso va a ser el punto de partida para las futuras negociaciones paritarias, ¿no? Es el punto de partida. Claro. Esta tarde se conoció un cable de la agencia Bloomberg que cita a un alto funcionario de la administración de Donald Trump advirtiendo a Argentina de que no iba a haber ni apoyo en el FMI ni fondos para Vaca Muerta si seguían asilando a Evo Morales en Argentina. Y culpaba a la vicepresidenta de un giro a la izquierda del gobierno. Decía, Alberto y sus funcionarios son más racionales, Cristina es la que está forzando un corrimiento a la izquierda. ¿Ven con preocupación la relación con Estados Unidos a partir de estas declaraciones, que no es la primera, ya hay varias amenazas en el mismo sentido? En primer punto, a ver, Alberto y Cristina son parte de un mismo equipo. Y yo tengo la suerte, porque me han confiado tanto Alberto como Cristina, ser parte de ese equipo. Con lo cual somos lo mismo, somos el mismo equipo. No hay que diferenciarlo esto. En segundo lugar, desconozco realmente el origen de ese cable, pero nosotros somos un país soberano, un país que históricamente, y no solamente con gobiernos peronistas, desde Alfonsín hasta la fecha, siempre hemos tenido una política internacional, una política exterior que promueve la autodeterminación de los pueblos y que siempre ha sido cándida a la hora de recepcionar exiliados. Evo Morales representa un exiliado para nosotros. Es alguien que goza de pleno derecho como cualquier ciudadano argentino, para expresarse, para transitar libremente por nuestro país, y nosotros no vamos a incumplir eso. Este es un mandato que nosotros tenemos desde hace muchos años en Argentina. El único que incumplió eso fue Macri. Fueron 4 años donde la política exterior tomó otro rumbo. Pero nosotros siempre tomamos esta política exterior. Pero ahí lo que hay que determinar, lo que usted acaba de marcar, la verdad que es una falta de respeto de Estados Unidos, porque ya el otro día también lo hizo un representante con el canciller Felipe Solá, de quejarse por una determinación que corresponde al estatus que se le ha dado a Evo Morales, ¿no? Me parece totalmente desacertado estas opiniones de Estados Unidos, ¿no? Nosotros somos un país libre, un país soberano. Nosotros somos un país tolerante. Si hay otras opiniones, nosotros las aceptamos. Ahora, eso no va a cambiar nuestra conducta. Nosotros tenemos un compromiso con legislación internacional, un compromiso que representa valores democráticos a nivel internacional, y lo vamos a seguir respetando independientemente de que otros tengan otras opiniones. Para nosotros es clave y es central que una figura de la trascendencia
y del testimonio que ha dado Evo Morales en la región y en su país, goce de plenos derechos en nuestro país y esté en nuestro suelo con sus hijos, nos parece importante, nos parece que es un gesto de humanidad importante de parte de los argentinos. Así como lo ha hecho México, así como también se ha expresado en otra oportunidad Uruguay. Sí, sí. Y otros países, países europeos también están en esta misma línea que estoy diciendo. Acá hay un tema de mucha preocupación, que ustedes también han tomado la decisión de suspender, congelar por el mes de enero, que es el tema de los créditos UVA, Santiago. ¿Cómo piensan? ¿Tienen estipulado? ¿Van a analizar cómo se sale? Porque es un tema dramático para muchas familias argentinas. Es un tema dramático, Gustavo. Ese es un problema que venimos arrastrando, es un problema más que arrastramos de la gestión de Macri, pero no es un problema para Santiago Cafiero, ni para ninguno de los funcionarios, digamos. Es un problema de aquellas familias que tienen su vivienda, que tienen su empleo y no saben cómo pagar la cuota. A ellos nosotros les tenemos que dar una respuesta. Por ahora les pedimos que nos esperen, por eso hemos congelado el valor de la UVA, entonces con eso impedimos lo que tiene este crédito, que es un crédito que tiene la perversidad de la indexación. Entonces permanentemente se indexa muy por encima de lo que suben los salarios. Entonces hace que una familia pagaba una cuota que le representaba quizás el 20-25% del ingreso familiar y hoy quizás le representa el 50%, el 55% del ingreso familiar. Esas familias están desesperadas. Sí, sí, tremendo. ¿Fernando? Sí, hace una semana, el último fin de semana, trascendió que iba a haber un aumento en el precio de los combustibles, de la mano de la petrolera YPF. Se dijo incluso que iba a estar rondando ese 5% el aumento de los combustibles. Después, por orden del presidente Alberto Fernández, se decidió no avanzar con ese aumento. Pero quedó la sensación instalada, primero, de que aumento tiene que haber en los combustibles, daba la sensación de que era ya una decisión tomada, y segundo, si eso no está afectando los planes de inversión, por ejemplo, de YPF en Vaca Muerta o de otras empresas que ven mal el congelamiento de precios. En primer lugar, lo que se hizo fue suspender un aumento, ¿no? Los precios en Argentina, los precios de petróleo y de gas, sobre todo, persiguen el valor del dólar. Y ese es su valor de referencia. El dólar en Argentina está quieto, con lo cual nosotros necesitamos estudiar mejor cuál es esa estructura de costos que hace que los combustibles deban subir en Argentina. Los combustibles en Argentina siempre suben cuando se mueve el tipo de cambio. Bueno, en este caso ya hace un tiempo que el tipo de cambio no se mueve y la perspectiva es que no se siga moviendo, digamos, ¿no? Siempre hablando naturalmente del tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio de exportaciones e importaciones de nuestro país. Entonces, en esa línea nosotros lo que vemos es que tenemos que estudiar un poco mejor cuál es esa estructura de costos que hace que los combustibles deban subir en nuestro país. Por ahora, lo que vemos es que si el tipo de cambio no se mueve, no vemos ese incentivo casi natural que hacía que, o que explique la suba de las naftas. Por ahora no lo vemos porque el tipo de cambio está quieto y lo que tenemos que ver es, bueno, qué nivel de aumento proponen las petroleras que tengan inversiones. Pero vuelvo a repetir, eso si el tipo de cambio no se mueve, uno tiende a pensar que esto está más estabilizado. Y la verdad es que si se hubiera dado el aumento, como vos bien sabés, eso va a la estructura de costos de toda la producción nacional. Entonces, eso probablemente se hubiera ido a aumentos de precios, consecuentemente inflación. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Queremos tranquilizar a la economía, necesitamos que se tranquilice, necesitamos recuperar los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestra economía? ¿Qué vale un alimento? ¿Qué vale un litro de combustible? ¿Qué valen las cosas?
Acá se distorsionó mucho y lo que necesitamos es tranquilizar a la economía. Ahora, da la sensación, Santiago, nosotros lo decíamos durante la campaña, cuando el gobierno, por una cuestión demagógica o de salir a captar votos, ató la economía con alambres. Estaba todo parece con alambre, y que ustedes ahora donde abren un cajón se encuentran con una sorpresa y tienen que empezar a analizar esto que está diciendo, estructura de costo por acá, lo que pasaba, cuentas que no estaban claras. Es como que realmente eso del documental Tierra Arrasada es tierra arrasada, ¿no? Mira, Gustavo, sí, efectivamente el gobierno tomó medidas de tinte electoralistas que no tenían que ver con un gobierno responsable o que estuviera cuidando las cuentas públicas. Realmente esa es la realidad. Entonces, de ese modo tomó decisiones para tratar de generar cierta amnesia, ¿no? En un electorado que venía de 4 años de padecimiento. Bueno, quiso tratar de generar cierta amnesia para ver si ganaba algún voto más. Bueno, no le sirvió y nos dejó un gran problema. O sea, no le sirvió electoralmente y aparte nos dejó un gran problema. Nos dejó atado muchas aristas de la economía, nos las dejó atadas con alambre. Nosotros tenemos que de a poco empezar a recomponer eso, a recomponer la confianza, y lo estamos haciendo a través del diálogo. Y acá hay un método muy importante que me parece que debemos rescatar. Todas las salidas que estamos encontrando son salidas consensuadas, son salidas a partir del diálogo político con las fuerzas, con las fuerzas políticas, con nuestro espacio político, llevando las discusiones al Congreso, tomando decisiones, pero teniendo en cuenta a los actores involucrados, al movimiento obrero, a los movimientos sociales, a los empresarios cuando tomamos alguna decisión relacionada o que los incluye. Me parece que eso es importante. Siempre, naturalmente, sosteniendo este atributo irrenunciable que es la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, obviamente, pero siempre consensuándolo. Y me parece que eso es importante y ese ha sido el método hasta acá. Está bien, fantástico. Santiago, muchas gracias. Bueno, acá vamos a seguir durante todo el 2020, así que va a ser importante cada tanto ir dando a conocer las novedades que se produzcan, ¿no? Así que importante. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo. Gracias. Fernando. Sí, Gustavo, ¿sabes qué? El gobierno tomó hoy la decisión de emitir una letra para tomar dólares de las reservas internacionales y disponerlo para el pago de los intereses o de los servicios de la deuda a lo largo de este mes de enero. 1.300 millones, 1.350 millones toma el gobierno de las reservas internacionales para pagar la deuda que deja la administración de Mauricio Macri. Es parte de la autorización que está incluida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Permitió que el gobierno tome hasta 4.700 millones de dólares de la reserva para pagar deuda. Tomó ahora estos 1.350 millones, garantiza que por ahora no hay default, garantiza que el proceso de reorganización o el proceso de reordenamiento de la deuda va a ser ordenado. Tenemos unas placas donde donde mostramos cómo es esta decisión del gobierno y por qué toma reservas internacionales el Banco Central para pagar los servicios de la deuda. Eso es la deuda que vence en enero, es deuda que dejó la administración de Mauricio Macri, es una autorización que entregó el Congreso de la Nación, 1.300 millones. Lo que entrega el gobierno es una letra al Banco Central por el importe que retira. Esta letra es letra del Tesoro, está nominada en dólares, promete pagar un interés semestral a lo largo de estos 10 años. Ese interés es el equivalente al que está percibiendo actualmente el Banco Central por esas reservas, de tal manera de no dañar el patrimonio del Banco Central. Esto le da tiempo al gobierno a avanzar en el proceso de reestructuración de la deuda, que va a ser muy complejo, que ya está en marcha, que el Ministerio de Economía, en manos de Martín Guzmán, está recibiendo muchas ofertas, está recibiendo muchas sugerencias de los acreedores y en función de eso se va a tomar una decisión. Da la idea de que en marzo es la fecha límite, pero vamos a ver cuándo, si hay algún proceso antes. Gustavo, por ahora está la reestructuración ordenada. Bien, lo decíamos recién, hoy hubo reunión de intendentes de la oposición con el gobernador Axel Kicillof, está el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, y el de Campana, Sebastián
Abela. Abela, sí. Pero suelo cambiar los nombres, por eso voy a la fuente directamente. Bueno, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Bien, buenas noches. ¿Cómo fue el encuentro? Parecía que venían cierta tensión por el tema de la no sesión en la Cámara de Senadores, que iban a ser un obstáculo para la gestión. El pedido de audiencia había sido hecho por el Foro de Intendentes Radicales, que veníamos de una reunión en Tandil el día 21 de diciembre. Y para ese momento no estaba la ley impositiva. Inmediatamente desde los ministerios de Kicillof contestaron para hacer la reunión ahora el día 2, extensiva como la pedíamos para que estuviesen todos los intendentes de Cambiemos. Fue una reunión buena, cordial. Hubo una exposición distendida, con mucho método por parte del gobernador, a quien no conocíamos todos personalmente, sí públicamente, Claro. había sido ministro, etcétera. Explicó el estado de la provincia, qué era lo que se podía hacer. Hubo intercambio de 10 puntos entre el Jorge Macri y Miguel Fernández, que es el intendente de Trenquelauquen, respecto de esos 10 puntos donde estaba la educación, la seguridad, la salud, la cuestión del estado de los municipios, el estado salarial de la provincia de Buenos Aires, municipales, provinciales inclusive, etcétera, el estado de cuentas de aquellos municipios que no podían pagar sueldos, que eran tanto del oficialismo como de la oposición, que no habían podido pagar medio aguinaldos, etcétera. Digo, en eso, respecto de eso, hubo plena coincidencia de la agenda de Kicillof y la agenda de los intendentes de los municipios de Cambiemos. Así que después, sobre el final, sí se trató lo que hoy está muy mirado, que es el tema de la ley impositiva. Sí. Y bueno, lógicamente, bueno, Sebastián te lo va a comentar también, una mirada lógica de todos los que gobernamos, presidente, gobernador, intendentes, en el sentido que debe haber ley, que la provincia... Ustedes también recaudan. Por supuesto, que la provincia... Es más, nosotros tenemos municipios que Claro. no habían conseguido por parte de los partidos hoy oficialistas, Sí. por parte del peronismo, kirchnerismo, etcétera, no les habían votado la ordenanza fiscal, lo que sería la ley impositiva en Exacto. esos municipios. Así que entre todos nos Por vamos llevando. responsabilidad de responsabilidades. Exactamente, es ¿no? distinto, por ejemplo, Claro. llegamos con Sebastián acá y nosotros nos encontramos con otro intendente de otro color político o con un gobernador. La responsabilidad de gobernar, Exacto. vos lo ves al presidente, vos lo ves a Kicillof, vos lo que buscás es que las cosas salgan bien. Y la reunión fue dentro de ese estado de ánimo. Sebastián, y en este aspecto del tema de esta ley impositiva, ¿acordaron algo? ¿Va a haber puntos de encuentro? No, eso le toca directamente los legisladores, obviamente, y ahí van a trabajar los legisladores, obviamente, de Juntos por el Cambio, para poder llegar a ese consenso. Lo que pudimos quizás es escuchar la campana del gobernador contando el por qué pedía esta ley que necesitaba obviamente para gobernar la provincia en el 2020, que claramente se van a poner de acuerdo, no me cabe ninguna duda, en el pasar de los días. Lo que pasa es que también hay que poner también los tiempos, ¿no? La ley se subió el 24 al mediodía, si no me equivoco, para votarla el 26, y quizás es una de las leyes más importantes que tiene la provincia. ¿Ustedes Nosotros- pidieron algo hoy? ¿Le pidieron alguna particularidad de ceder en algo? No referido- porque no era un tema puntual de la reunión. Quiero contarte que en los municipios, cuando mandamos a nuestra fiscal, generalmente los concejales opositores a los gobiernos municipales nos piden una semana o 10 días para estudiarla. Una ley provincial obviamente tiene un tiempo más importante, ¿no? Y pasaron Convengamos que hubo un 48 problema también, a diferencia de la Nación, que desde agosto está la ley del presupuesto Exacto. y la ley positiva, Claro. en la provincia de Buenos Aires no estaba desde agosto y septiembre la ley, razón por la cual Kicillof tampoco pudo trabajar sobre la base de un proyecto. Pero, digo, tiene que haber ley. Lo que nosotros decimos es que debe ser consensuada, hay paridad en las cámaras, lo cual da más responsabilidad a los legisladores de la oposición y a los legisladores del oficialismo. Que la ley tiene que estar actualizada por la inflación, sin duda, porque hubo inflación. El tema es, hay un globalizado en ese proyecto que dice menos de la inflación, dice 54 y pico claro. por ciento, es menos que la inflación. La pequeña diferencia que puede llegar a haber, que no es menor, digo pequeña diferencia porque el tema del inmobiliario urbano y el inmobiliario rural es nada más que el 4% del presupuesto. En realidad, lo grande del presupuesto de los ingresos genuinos de la provincia es ingresos brutos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Lo que miro acá, hay que volver a crecer. Si se crece, hay ingresos brutos. Obvio. Si hay ingresos, Total. entonces ahí está la posibilidad de la provincia de tener la oportunidad y está la oportunidad de los municipios, van a tener mayor coparticipación municipal. Entonces, el problema es cómo se va a distribuir ese globalizado del 54%. El 54% es justo. Es justa la ley impositiva, son justos los impuestos, es la misma ley de todos los años.
El 54% está debajo de la inflación. El tema es que no haya situaciones de punta como ese 75% que se marca, porque eso podría dar lugar a, en lugar de ir a encontrar con millonarios, va a encontrarse tal vez con hogares con una sola vivienda que puede valer más de tantos cientos de miles de pesos, y eso deformaría lo que es la buena intención del gobernador. Está bueno. Una consulta, ¿el gobernador les pidió algún tipo de ajuste en los municipios? No, preguntó ya en los días previos, había preguntado a todos los municipios, a los 135 totales, cómo iban a hacer el aumento de las tasas, y de acuerdo a eso también fue manejando cómo debía ser el aumento de los impuestos provinciales. Obviamente sí pidió responsabilidad, y lo que surge, que es que respecto de esos 10 puntos y respecto del futuro, como la situación es muy mala, más juntos debemos estar todos. Es decir, cuando hay un problema, el Estado debe ser uno ¿Estás solo. reconociendo que la situación de la provincia era muy mala? Sí. Sí, la de lo que es público. No estamos hablando, no, él en ningún momento, ni lo estoy haciendo yo, está calificando la anterior gestión ni la anterior de la anterior gestión. Estamos hablando de la línea histórica del problema de lo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esta mitad del país, nación, provincia, municipios, estar juntos. Sebastián, ¿y en la cuestión social la hablaron hoy? Sí, el gobernador lo que Ustedes están en planteó... una zona ahí de Zárate Campana, que es una zona que en algún momento tuvo un gran desarrollo industrial, hoy está también con problemas, ¿no? La zona Zárate Campana sufre, digamos, quizás lo que sufre la provincia o el país, no tiene grandes índices de desocupación a gran escala, obviamente que los índices de desocupación están en el país, y eso es la provincia de Buenos Aires. Lo que el gobernador hizo hincapié, que va a trabajar bajo la norma, obviamente, de la salud y la educación, a la cual nosotros como municipio y como Juntos por el Cambio adherimos a esa mirada, y ojalá que los ministros y nosotros los intendentes podamos trabajar en conjunto para que esas políticas se puedan implementar de la mejor manera. ¿Te encontraste con la reunión bien? ¿Te sorprendió? ¿Qué impresión les deja al gobernador? ¿Bien? Muy buenamente. No lo conocía personalmente, siempre lo había visto por televisión. Me pareció una persona que tiene método, que parecería que se extiende mucho en su alocución, pero en realidad es porque tiene método docente respecto de la explicación de las cosas. Me di cuenta por ese lado. Te diría que la coincidencia es plena. Bien. La dificultad es cómo aplicar esa actualización. Que todo en el globalizado está debajo de la inflación. El tema es no producir situaciones de punta que enrarezcan. Da la sensación de que desde el sector pro de Cambiemos hay una oposición más fuerte al gobernador que desde la oposición radical de... El del pro es él, yo soy Cambiemos. radical. No, bueno, te estoy preguntando, pero vuelvo al hecho. O sea, por eso se lo pregunté, porque... Pero no hay. Da la sensación de... Una ley fiscal en 2 días, y quizás es poco tiempo para que los legisladores puedan debatir si la ley es apropiada o hay que hacer algún cambio. Me parece que ahí fue la falta de timing para poder sacar esto en tiempo y forma. Bueno, también hay tiempo también. Tuvo que ver con que el inicio del día de la sesión también se trataba el tema de los directores de Banco Provincia, que son lo que la ley dice se reparten entre la oposición y el oficialismo. Claro. Y eso hizo que no saliese bien en el Senado. Me parece que hubo un error de técnica legislativa en general, que tratar las dos cosas juntas, que no era bueno. Ahora es todos tratar la ley impositiva, que el gobierno provincial y Kicillof tenga la herramienta que corresponde, que sea una ley justa y que sea lo más benigna para la gente que está tan golpeada en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Gustavo, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Intendentes que hoy estuvieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pausa y enseguida nos metemos con el tema de los precios y los supermercados.